minutos, viernes 13 de mayo de 2022. Muy buenos días y bienvenidos a Contacto Directo. Asamblea y Gobierno empiezan a cerrar su primer año de gestión y aún quedan 3 por delante y mucho por hacer. No solo por decreto se gobierna y en consecuencia tampoco sin mayoría en la Asamblea. En breve estará con nosotros Hernán Pérez Luz, constitucionalista, columnista de diario El Universo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Samantha, amigos televidentes, un buen día para todos también. Las solicitudes de habeas corpus desde 2018 han aumentado de manera indiscriminada. Vamos a conocer la cifra. Se otorgan aunque la sentencia de la Corte Constitucional hace excepciones y dispone quienes no deben gozar de esa garantía. El problema es de corrupción, jurídico o de ambos. Más adelante la doctora María Paulina Araujo, abogada penalista, docente e investigadora. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Según el gobierno, la concesión de habeas corpus, que se ha incrementado en un 25% en este 2022, está directamente relacionada con el incremento de la violencia dentro de las cárceles. Y desde la función judicial, algunos de sus integrantes más notables señalan que culpa de ellos no es, que ellos no escribieron la ley, ni metieron tampoco las armas a las prisiones. ¿Quién tiene la razón? ¿Hay responsabilidades únicas o la culpa es de todos? La doctora María Paulina Araujo, abogada, penalista y también docente. Brevísimo resumen de una extensa y laureada trayectoria. Buenos días, doctora. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de Coavisa. En los 3 primeros meses del 2018 se presentaron 238 solicitudes de habeas corpus. En 2002 la cifra se multiplicó casi por 4. En los 3 primeros meses de este año la cifra asciende a 866. Desde su experiencia como litigante, doctora, ¿qué pasó en este tiempo, en estos 4 o 5 años, que los abogados redescubrieron este recurso y empezaron a solicitarlo en estas cantidades? Bueno, mire, yo le voy a dar solo un ejemplo que ocurrió en el 2020. El 20 de abril del 2020 al señor Rasquiña se le dio un habeas corpus por parte de una jueza. Quien nos solicitó fue quien ya falleció, el abogado Harrison Salcedo. Después de Rasquiña, él intentó también este habeas corpus con el señor Daniel Salcedo. Al último no se lo dieron. Y ya en este tiempo actual vemos como el habeas corpus es utilizado, que ojo, es una institución noble y que tiene que existir, porque garantiza que cuando una persona está privada de libertad ilegalmente puede acudir a este recurso. Luego la Corte Constitucional amplía la posibilidad de que no sea solo para una persona que está privada ilegalmente por prisión preventiva, sino también cuando está cumpliendo una condena. Y ahí es lo que estamos al frente de ciertos casos en los cuales no creo sea la Corte Constitucional la que no fue clara en su sentencia, sino que es la mala aplicación por parte de ciertos juzgadores y el abuso claro del habeas corpus que deriva en impunidad. Usted mire que en el caso de una persona que está ya cumpliendo la pena, para que proceda el habeas corpus, hay gran cantidad de requisitos que se deben analizar. Y hay excepciones clarísimas. No se debe tratar de delitos graves. La persona debe estar en una condición de vulnerabilidad tal que incluso nos enfrente a que está sometida a tratos inhumanos, degradantes, torturas, que tiene enfermedades de aquellas calificadas por nuestras autoridades como crónicas. Doctora. Entonces, dígame. Sí, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, sin embargo, señala que los jueces no son los malos, que ellos hacen lo que la ley les dispone. Y en ese son lo acompañan algunos presidentes de Cortes Provinciales de Justicia. La quiero invitar a escuchar a la doctora Fabiola Gallardo, presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
ni se le puede darle la responsabilidad a la función judicial de lo que está sucediendo en las cárceles. Los jueces no son responsables de verificar la seguridad de las cárceles. Los jueces no somos responsables de verificar si ingresan o no armas a las cárceles, si ingresan o no explosivos a las cárceles. En este caso, nosotros los jueces somos responsables de cada decisión que nosotros dictamos. Ahora sí, no son responsables de eso que señala la doctora, pero sí son responsables de verificar que la solicitud haya sido planteada de manera correcta y que se cumplan con todas las condiciones que contemplan las múltiples sentencias de la Corte Constitucional. ¿Se está buscando, doctora, con el habeas corpus revocar sentencias? Más que revocar sentencias, y no quisiera generalizar, se está haciendo una mala aplicación del habeas corpus, y no por todos los jueces, aquí tenemos que ser claros, no por ciertos casos toscos y groseros de una pésima aplicación del derecho, de la decisión de la Corte Constitucional, y que al fin de cuentas deja en la impunidad lo hecho por la función judicial. Yo sí me atrevería a decir que el problema, y bien lo hace notar la presidenta de la Corte Provincial, son dos momentos distintos y no los podemos confundir. Los jueces sí son responsables de sus fallos, tienen que motivarlos en debida forma, tienen la obligación de contrastar que si el habeas corpus que van a otorgar o van a negar reúne todos los requisitos que el ordenamiento jurídico ya establece. Lo que ocurre dentro de las cárceles de armas, la seguridad y la integridad, sin lugar a dudas los jueces no están ahí. Pero el problema del Ecuador es que una función y otra, ninguno es culpable, nadie se hace responsable. Se delegan responsabilidades cuando ocurre una mala aplicación del derecho a casos concretos. Y se empieza a generar un espíritu de cuerpo, doctora, porque asociaciones de jueces ya han salido a indicar que la responsabilidad de la crisis carcelaria es toda del SNAI, que si hay armas allá adentro es porque no están cumpliendo con su responsabilidad. O sea, eso es verdad, pero no responde a la pregunta de por qué se conceden habeas corpus cuando no corresponde. ¿Usted tiene alguna teoría al respecto, doctora Araujo? ¿Solo se trata de corrupción o es también desconocimiento, ignorancia? Mire, es una mezcla de todo y también de que generalizamos. Este último tiempo estamos viendo gran cantidad de habeas corpus cuestionados de fondo y forma. Pero ¿qué es lo que ocurre? Quieren mezclar el hecho de la crisis carcelaria, el hacinamiento, las armas, las matanzas, con la concesión de habeas corpus. Ha coincidido en la última de Santo Domingo que se da toda la rencilla y termina en el lamentable evento porque una persona que tenía que estar en la cárcel de máxima seguridad por un habeas corpus es enviado a Santo Domingo y al parecer no me dio un análisis de oportunidad que si valía la pena, si valía en términos de seguridad que esta persona vaya a Santo Domingo. Pueden tener asociaciones de jueces, espíritu de cuerpo, pero yo creo que en el Ecuador todas las funciones tienen que actuar articuladamente. Y lo menos que uno espera de jueces es que sepan la ley y que sepan incluso lo que en verdad dicen las sentencias, no lo que a veces se quiere acomodar en beneficio de una persona en concreto, ¿no? Doctora, Samantha Mora tiene también algunas preguntas para usted. Sami, adelante. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Sí, está claro en la sentencia de la Corte Constitucional que en delitos que no revistan gravedad, no generen riesgos o potenciales daños a víctimas por violencia de género o no provoquen conmoción social, no se puede otorgar habeas corpus. Entonces, generalizar para determinar responsabilidades es sin duda un error, ¿no? Pero si vamos a este tema puntual de los habeas corpus, eso que algunos llaman abuso, que otros dicen que no es más que el cumplimiento irrestricto de lo que dice la norma, los responsables son quienes lo solicitan, a pesar de que saben que no se cumple con los requisitos de fondo, pero también de quienes lo conceden. Entonces, ¿qué es lo que cabe institucionalmente como respuesta ante esas conductas? Mire, usted ha topado un tema muy interesante, porque nos hemos centrado en las autoridades judiciales que los conceden, sin duda, de las cuales esperamos sepan la norma y la apliquen bien y motiven sus sentencias,
Pero mire qué interesante ver que un juez va a actuar ante un pedido de habeas corpus, no actúan de oficio, no los dan instantáneamente. Y esto también es un llamado al gremio de abogados, porque atrás de un pedido también hay un colega abogado que está accionando algo que puede ser que bien sabe que no procede, o que quiera a través de argumentos, algunos otros, no argumentos sino sofismas, entiéndase, premisas tiradas de los cabellos, acuden y abusan de la función judicial para obtener una decisión a favor de su representado. Aquí, si usted ve en el ámbito de la justicia, son jueces, fiscales, tribunales, pero también los abogados tenemos nuestra parte de coadyuvar a la justicia, de litigar con un mínimo de ética, de acudir pidiendo cosas justas y apegadas a la norma. Pero eso sí, una cosa es lo que pide un abogado. La única persona que tiene potestad de decidir si se da o no el habeas corpus es un juez, y en él está la responsabilidad de analizar el caso con prolijidad y al menos leer bien las sentencias de la Corte Constitucional que va a alegar en su motivación. Doctora, al menos 2 casos han generado indignación ciudadana: los habeas corpus otorgados a Jorge Glass y a Junior, uno de los líderes de la banda de los choneros. ¿Por qué fue irregular su concesión? No quisiera decir que fue irregular, lo que fue llamativa. ¿Llamativa en qué sentido? Solo si leemos la sentencia de la Corte Constitucional, en las 3 primeras líneas de la página 80 está excluido el habeas corpus de personas que están cumpliendo pena si están condenadas por delitos graves. El señor Glass ha sido condenado, tiene 2 condenas, uno de ellos es cohecho. Es un delito imprescriptible, es un delito en contra de la eficiencia de la administración pública. ¿Qué decirle? El señor alias Junior estaba cumpliendo una pena, si no estoy mal, de 22 años de privación de libertad. Entonces, ¿cómo no le va a doler al Ecuador que les conceden habeas corpus, citan una sentencia y la misma sentencia la transgreden? Gracias, doctora Lenin. Tú continúas. Doctor Araujo, en un primer momento se intentó decir que la Corte Constitucional lo había complicado todo con su jurisprudencia. Luego se dijo que el problema no es la Corte, sino los jueces, que no saben leer. Ahora, hay algo que es verdad y lo acabamos de ver. Se dice que no habrá habeas corpus para quien haya cometido un delito que provoque conmoción social. Pero, ¿en qué parte del COIP consta la clasificación de los delitos conmocionadores? Doctor Araujo, ¿no es hora quizás de que todos le bajen un poco o quizás mucho a ese ánimo de ataque y defensa y se trabaje en conjunto para aclarar algo que parecería que evidentemente no lo está? Sí, el trabajo es en conjunto y creo que lo hemos reflexionado en estos minutos. No solo es la culpa del uno y del otro. Pero sí me gustaría aclarar algo. Para saber qué delitos son graves o no graves, sí tenemos la posibilidad de hacer una interpretación normativa en conjunto con la Constitución. Si usted revisa el COIP, delitos no graves son los que tienen pena de menos de 5 años. Delitos graves de 5 años en adelante. Esto se lo ve incluso para la caducidad de la prisión preventiva. Es decir, no es que usted debe tener delitos graves o que generan conmoción, grave conmoción social, son tales. Todos los delitos generan conmoción, no en vano actúa Fiscalía. Fiscalía es la representante de la sociedad cuando se comete un delito. ¿Cómo vemos la gravedad? Por pena. Y la pena tanto del señor Glass, que por un delito tuvo 8 años y por el otro 6, ¿qué decir en el caso del señor Junior, 22 años, usted está ante delitos graves? Todo delito es grave y afecta a la sociedad, pero por el tipo de pena sí podemos hacer una distinción y yo creo que eso no lo desconoce desde el primer nivel hasta el máximo nivel de jueces dedicados al ámbito penal. Doctora. Pero dígame. Sí, no, termine la idea, por favor. No, lo que le digo, y es reflexionando en lo que usted bien lo trajo a colación, aquí no es que el problema es los jueces, tampoco es que el problema sea el habeas corpus debe existir. ¿Dónde está la grave falla? En que en estos casos emblemáticos está saliendo a la luz una mala utilización,
una mala aplicación y que al fin de cuentas genera desconfianza social en las instituciones. ¿Qué hay que hacer? Aplicar bien las normas, analizar bien los casos y notar que el Estado trabaja en conjunto. Y esas además, culpas doctora, del uno al otro, yo no fui, eso no nos sirve al fin de cuentas. En función de esto último, porque parecería que hay un ánimo de ir señalando responsabilidades en el otro, queriendo desconocer las que uno también tiene, y aparecen los discursos reduccionistas, ¿no? Como por ejemplo el del Ministerio del Interior, al querer imputar exclusivamente a la concesión de habeas corpus la violencia de la cárcel de Santo Domingo. El problema es estructural y lo sabe usted, y yo creo que todos nos hemos dado cuenta en el país, y parecería que las autoridades se van fijando únicamente en los encajes. ¿Qué es lo que hace falta entonces? ¿Qué es lo que no se está haciendo desde el poder para ponerle un alto a todo esto? Lo que hace falta, dejar de buscar culpables y lanzarse la pelotita, para que me entiendan. ¿Qué tenemos que hacer? Aplicar las leyes que tenemos. No pensar también que la solución es quitar garantías, reformar las leyes. Al día de hoy tenemos instrumentos normativos que nos sirven para hacer justicia. Aplíquenlos, léanlos. Y que por Dios, de una vez por todas, sea el estamento del Estado que sea, los funcionarios públicos están para servir al país, no para servir a unos pocos, mucho menos para trastocar el gran valor que hay que defender, que es la justicia, el dar a cada uno lo que le corresponde y no beneficiar a quien no lo merece. Doctora María Paulina Araujo, abogada, penalista, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias la invitación, Eni.